Hola, seguro te estás preguntando por qué elegimos este tema. No te preocupes, te vamos a explicar con mucha facilidad. ¿Has oído o te suena familiar lo que es la depresión? Bueno, en sí, la depresión es un trastorno de salud mental común. A nivel mundial, se estima que el 5% de los adultos padecen este trastorno. Se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Además, puede alterar el sueño y el apetito, y es frecuente que concurra con cansancio y falta de concentración. La depresión es una causa importante de discapacidad en todo el mundo e incide considerablemente en la carga de morbilidad. Los efectos de la depresión pueden ser prolongados o recurrentes y pueden menoscabar extraordinariamente la capacidad de una persona para actuar y vivir una vida gratificante. Las causas de la depresión incluyen complejas interacciones de factores sociales, psicológicos y biológicos incluso. Diversas circunstancias de la vida, por ejemplo, adversidades en la infancia, una pérdida y el desempleo, contribuyen al desarrollo de la depresión y pueden propiciarla. Si te sientes identificado o identificada con alguno de estos síntomas, por favor, no dudes en pedir ayuda psicológica. Ahora bien, desde el lado educativo, hay varias razones por las cuales un joven puede llegar a desertar en su vida académica. Estas pueden ser la cuestión económica, cuando no pueden llegar a cubrir los gastos de la escuela, o incluso sociales, en los que ya no tienen cierta interacción con el mundo académico. Aún con estas dos, la educación en México ha sido una de las variables más inestables a lo largo de los años, y con la llegada de la pandemia por COVID-19, la población estudiantil se enfrentó al reto de tomar clases virtuales. La inexperiencia con los aparatos electrónicos, las plataformas, la pérdida de algún familiar, así como el tener que quedarse en confinamiento, propició a que los estudiantes, en su mayoría los que cursan el nivel licenciatura, empezaran a experimentar algunos trastornos mentales, siendo la depresión de los más dominantes. Durante la pandemia, e incluso entrando a la nueva normalidad, se vio un alto índice de deserción escolar por tal condición, además de dificultades que enfrentaron aquellos estudiantes que viven en otros estados y se trasladan para poder seguir con sus estudios. Y esto lo explica Guadalupe Elizabeth Morales Martínez del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, donde dice: si sientes que no estás avanzando a nivel cognitivo en un campo de conocimiento, te desanimas y vienen cuestiones como la deserción, la falta de interés hacia una materia, el no encontrarle sentido a lo que estás haciendo. Parte de la salud mental es alcanzar un objetivo, un propósito, que te vaya guiando en tu carrera, y eso les da resiliencia. Como el estudio parte del año 2013 hasta el año 2022, se va a poder hacer una perspectiva y comparación sobre cómo era la deserción por depresión antes y después de la pandemia, y así podremos hacer una especie de predicción sobre si los casos de depresión van a seguir aumentando o si con la implementación de el tener una salud mental digna, estos casos van a poder descender o cómo va a ser el proceso. De este modo es como nuestra variable exógena o variable X será el abandono escolar y la variable endógena o variable Y será el trastorno de depresión y los casos durante el periodo ya antes mencionado. El tema en sí nos interesó mucho, pues hay incluso noticias que lo respaldan. Por ejemplo, el titular de una es La depresión sin atención, riesgo de deserción escolar, y que tiene respaldo de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Según cifras de la OMS, la depresión afecta a 264 millones de personas y es una enfermedad crónica no transmisible que puede durar varios años. La directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Elena Medina Mora y Casa, explicó que padecerla en la adolescencia y no recibir tratamiento significa tener 3.2% más riesgo de abandonar la escuela, con lo que se perdería la oportunidad de tener mejor vida. Y ahí podemos ver reflejado que ya está repercutiendo en la vida a nivel licenciatura porque están dejando la carrera más veces. Con respecto a los estudiantes foráneos, está otra. Cuida tu salud mental. Estudiantes foráneos, los más propensos a depresión y ansiedad.
Los universitarios foráneos tienen una mayor prevalencia de depresión y ansiedad, sobre todo en el primer semestre, afirman especialistas de la salud mental. Llaman a quienes están por ingresar al nuevo ciclo escolar a identificar cuáles son las señales de alerta y, en caso de requerirla, pedir ayuda. Y esta última viene lindada a cuando se inició la pandemia por COVID-19, que fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. Y es que la caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. El titular es: Depresión en los estudiantes, alerta a la Universidad de Guadalajara. Alerta en la Universidad de Guadalajara el incremento de casos de depresión entre el estudiantado. Se calcula que el problema incrementó 200% en los últimos 2 años, con riesgos suicidas para muchos de ellos, donde los propios padres de familia ignoran lo que sucede con sus hijos. Reconocen académicos de la propia casa de estudios al tiempo de señalar que no cuentan con suficientes profesionales de la salud mental para brindar tratamientos tanto en prepas como en centros universitarios. Un estudio interno de la Universidad de Guadalajara muestra que los problemas psicológicos y mentales de los alumnos se incrementaron en el aislamiento por más de 2 años, y ahí se están viendo las repercusiones de lo que fue el confinamiento por pandemia. Lo sé, el camino no es fácil, pero como se pudieron dar cuenta, la depresión sí es una parte fundamental de la deserción escolar y sobre todo en nuestra actualidad. Y en general, los resultados los podrán ver más adelante en nuestra presentación. Y no te angusties, ya es fin de semestre, disfrútalo y échale ganas. Muchas gracias por su atención.